Cuidado porque Bitcoin en estos momentos está rompiendo una zona operativa súper importante. ¿Será que Bitcoin se acaba de quedar sin fuerza alcista? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. MTGOX transfiere 172 millones de dólares en Bitcoin a nuevas carteras. Coinbase supera Nasdaq en ingresos y muestra el avance cripto sobre TradFi. 2024 será el año de mayor crecimiento de Bitcoin en Argentina. Eurodiputado pro Bitcoin rechaza la creación de un euro digital en la Unión Europea. MicroStrategy superaría a Starbucks y Nike si Bitcoin alcanza los 138.000 dólares. Stripe permitirá pagos de USDC a contratistas globales de forma remota. Fondos de Bitcoin ETF superan a los de oro en activos bajo gestión. Pero antes vamos a comentar la situación de Bitcoin a nivel técnico. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo había perdido un poquito de ese momentum alcista, pero veíamos cómo conseguía recuperar la zona del VWAP semanal. Tras conseguir volver a observar compras sobre esta zona operativa, se activaba la oportunidad de continuación alcista, buscando una continuación por lo menos hasta la zona del máximo anterior, que en este caso eran los 107.757. Una vez el precio ha alcanzado esta zona operativa, estábamos viendo un rechazo con cierta agresividad en esta vela que veis por aquí. Como veis, es una vela que también tiene un pico de volumen bastante significativo, y viendo este rechazo sobre una zona operativa importante, lo que valoramos es que desde este punto podríamos llegar a ver un cambio de contexto. Y como veis, horas después el precio se conseguía mantener por encima del VWAP semanal hasta que justamente ahora está rompiendo esta zona operativa. El precio de Bitcoin está actualmente amenazando con romper el soporte y en caso de terminar consolidando esta ruptura, podría iniciar un movimiento de desequilibrio bajista hasta por lo menos esta zona operativa de aquí, donde podemos llegar a observar una confluencia de la anterior zona de resistencia y luego esta directriz alcista que teníamos por aquí. Esta zona operativa sería en torno a los 103.660. Así que vamos a marcar esta zona como un potencial objetivo en caso de que terminemos viendo la consolidación y el rechazo de esta zona operativa durante las próximas horas. De momento no hay mucho más que hacer en el precio de Bitcoin, ya que esta es la última oportunidad operativa que tuvimos y no hemos desarrollado lo suficiente una parada del precio sobre ningún nivel, porque aunque hayamos visto una ruptura de la dinámica alcista, esto no ha comenzado a lateralizar, y hasta que no veamos esto no podemos llegar a plantear escenarios de nuevas estructuras operativas, por lo menos hasta que veamos otro evento más y ahí sí que podamos determinar que ha iniciado la fase B y la nueva estructura. Pero como de momento solamente tenemos este rechazo y estamos pendientes a ver si termina consolidando la ruptura, pues no se puede hacer mucho más en esta situación. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos cómo terminan de limpiar la zona de shorts, ya que hasta esta zona operativa veíamos un poquito de liquidez, y tras limpiarlos donde tenemos este rechazo un poquito más agresivo. Queda un poco de liquidez en los 108.475 aproximadamente, y luego respecto a liquidez de longs no vemos gran cosa. Respecto a la liquidez de 100x sí que veíamos esta zona, pero la han limpiado hace escasas horas. Liquidez de 50x sí que tenemos varias zonas operativas. Respecto a los shorts tenemos estos 108.475, y respecto a los long ya han empezado a limpiar los primeros niveles, pero todavía seguimos viendo liquidez en estas dos zonas. Primero en los 104.878 y luego aquí en los 104.435. Respecto a la liquidez de 25x tenemos dos zonas operativas, estos 110.035 y en torno a los 103.000 podríamos decir. Y respecto a la liquidez de 10x veíamos cómo terminaban de limpiar esta zona operativa, que era la que más liquidez tenía, y ahora mismo cerca del precio no vemos nada. Tendríamos que bajar por lo menos hasta los 96.285 para encontrar algún nivel interesante. Cuidado con lo que estoy viendo en el multibook,
porque acaban de retirar las órdenes de compra que había en los 90.000. Cuidado porque estas órdenes llevaban mucho tiempo metiendo un poquito de presión compradora más a nivel psicológico y no estoy viendo que se haya desplazado este volumen, simplemente lo han retirado y ya. En el corto plazo aparecen algunas compras en los 105.000 y sobre todo en los 104.000. Si bajamos vemos otras en los 101.500. Las órdenes de venta que había en los 110.000 las han terminado retirando. Y ahora vamos a revisar de Kingfisher. Estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, desde los 101.500 hasta los 99.280. En los CVDs, aunque veíamos algunas compras, sobre todo desde Coinbase y OKX os diría, porque bueno, Kraken tuvo alguna también, pero no era tan importante. Creo que es más interesante aún las ventas que vinieron después, que de hecho han sido las que generaron ese rechazo en zona de máximos. Fueron ventas que vinieron desde Bitget, aquí hubo ventas bastante fuertes. También vemos algunas ventas desde Bitfinex y luego unas cuantas horas después parece que desde Kraken comenzaron a vender con cierta agresividad. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez desde los 106.700 hasta los 107.990 y los mapas de high leverage hoy no están cargando, así que no los vamos a poder revisar. Y ahora vamos a pasar a revisar las noticias. La desaparecida plataforma de intercambio MTGOX ha transferido 6.800 bitcoins valorados en 172 millones de dólares a nuevas billeteras. Estos movimientos suelen generar temor en el mercado, ya que los inversores temen que se vendan grandes cantidades de Bitcoin, provocando una caída en su precio. Sin embargo, no se han confirmado que estas transferencias estén relacionadas con la venta de fondos. Coinbase ha superado a Nasdaq en ingresos trimestrales, una señal de que la industria cripto está comenzando a competir directamente con las finanzas tradicionales, las TradFi. Los ingresos de Coinbase fueron de 707 millones de dólares, mientras que Nasdaq generó 585 millones en el mismo periodo. Este hito refleja el crecimiento y la relevancia de las criptomonedas en la economía global. Según la plataforma Lemon, 2024 será un año récord para el uso de Bitcoin en Argentina. La devaluación del peso y la creciente inflación están impulsando a la adopción de Bitcoin como refugio de valor. La empresa prevé un fuerte aumento en la cantidad de usuarios y transacciones de criptomonedas en el país. El eurodiputado Piotr Arak se ha pronunciado en contra de la creación de un euro digital por parte de la Unión Europea. Según Arak, la implementación de una moneda digital del Banco Central pondría en riesgo la privacidad de los ciudadanos y aumentaría el control estatal sobre sus finanzas. Su postura refleja la resistencia de algunos sectores políticos a la digitalización total de las finanzas. Un análisis sugiere que si el precio de Bitcoin alcanza los $138.000, MicroStrategy podría superar la capitalización de mercado de empresas icónicas, como serían Starbucks y Nike. La empresa de Michael Saylor posee, pone aquí, más de 158.000 Bitcoins, pero yo juraría que son bastantes más. Y su estrategia de acumulación masiva la ha convertido en uno de los mayores actores institucionales del ecosistema cripto. Stripe ha anunciado que permitirá a las empresas realizar pagos en USDC a contratistas internacionales. Esta medida busca facilitar pagos transfronterizos más rápidos y económicos, especialmente para trabajadores remotos. La iniciativa pone en manifiesto el potencial de las stablecoins para transformar el mundo de los pagos globales. Un informe de K33 Research revela que los ETFs de Bitcoin ya gestionan más dinero que los fondos de inversión en oro. La tendencia refleja un cambio en las preferencias de los inversores, que ven a Bitcoin como una alternativa más rentable y moderna que el oro.
Este hito refuerza la narrativa de Bitcoin como oro digital en los mercados financieros. Respecto a Ethereum, la situación se ha tensado un poquito en estas últimas horas porque aunque parecía que conseguía soportar por encima de la resistencia, después de esta venta agresiva que veíamos, además con un volumen bastante significativo, el precio termina reingresando en la estructura. Y no solo eso, sino que además parece que incluso ha consolidado este reingreso. Así que si el precio termina alcanzando la zona de soporte, que yo sinceramente creo que hasta la podemos dar por alcanzada, porque aunque no ha llegado a testear justo el nivel de los 3.836, se ha quedado casi ahí, creo que estamos viendo muestras de debilidad bastante significativas en Ethereum. Estas últimas huellas no son positivas, ya que rechazan la continuación alcista por encima de la resistencia y vuelve a buscar equilibrio sobre la zona operativa de la estructura anterior. Así que mucho cuidado si llegamos a tener la ruptura de esta zona de soporte y el posterior test de consolidación, incluyendo la zona del VWAP mensual, ya que podría ser otra zona operativa a tener en cuenta, ya que en caso de ver este escenario y de consolidar la ruptura, podría iniciar un movimiento de continuación bajista mayor, que nos podría llevar incluso otra vez a visitar esta otra zona operativa de aquí. Yo creo que sería el principal objetivo, serían más o menos los 3.515, aunque luego también por aquí estamos viendo otro nodo interesante, vamos también a dejarlo marcado, sobre la zona de los 3.709 aproximadamente. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, veíamos muchísima liquidez en estos 4.050. Tras limpiar esta zona, el precio termina rechazando y es precisamente lo que comentábamos ayer, que quizás podrían estar utilizando este movimiento para buscar esa contrapartida. Ahora mismo no vemos mucha liquidez todavía en zona de longs, aunque va aumentando un poco en los 3.812. Y donde más liquidez estamos viendo, aunque no es tanta como la que había aquí, sería en esta zona de los 4.135. Respecto a la liquidez de 100x, vemos en esta zona de los 4.035. Respecto a la liquidez de 50x tenemos en estos 3.820. Liquidez de 25x tenemos en la zona de los 4.130 y luego tenemos en los 3.805, 3.790 y 3.785. Y por último, respecto a la liquidez de 10x, aunque se llevaron un poco, recordemos que todavía tenemos bastante más a partir de estos 4.230, sobre todo hasta los 4.305 aproximadamente. Recientemente el precio absorbió dos zonas de compra bastante importantes, los 3.950 y los 3.880, pero entraron órdenes de venta intentando que el precio no subiese durante este rebote alcista. Estas estaban en torno a los 3.990 aproximadamente. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos en esta zona de los 4.025 y en esta otra de los 3.610.